Hermano Jared Coral, que tiene esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos, con todos. Gracias a Dios que estamos nuevamente aquí para juntos reflexionar en un episodio más de nuestra conocida Semana Santa. Como ustedes se han dado cuenta, hemos venido reflexionando en distintos episodios de esta semana, diríamos la Semana Santa, conocida como Semana Santa. Y hoy nos vamos a concentrar en un episodio más, pero vamos a intentar leer y entender este episodio a la luz de todo el libro donde lo encontramos. Vamos a orar al Señor que nos guíe esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, por traernos hoy. Y deseamos, Señor, sobre una historia que ya conocemos, porque lo hemos escuchado en muchas ocasiones en nuestra vida cristiana. O no, Señor, en algún momento hemos escuchado esta historia que vamos a hablar hoy de tu palabra y pedimos que nuevamente nos hables. Cada vez que vengamos a tu palabra, nos vuelvas a hablar, Señor. Guíanos, Padre, y ayúdanos a tener oídos guiados por tu Espíritu para escuchar la verdadera voz, no nuestras voces, sino tu voz. Guíanos, Señor, en esta mañana te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hoy tenemos una historia conocida, muy conocida por todos nosotros, y voy a referirme a la historia, el episodio de la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces, para eso vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el Evangelio de Marcos. A propósito, elegí el Evangelio de Marcos para situarnos en esta parte de la historia, porque tiene dos ingredientes, creo yo, que es muy distintivo en comparación con el resto de los evangelios, como el caso de Mateo, de Lucas y Juan. Entonces hoy nos vamos a concentrar en esta parte de la historia de la crucifixión de Jesús en Marcos capítulo 15. Pero mientras leemos esta historia, quiero que ustedes, mientras vayamos leyendo la historia, hagamos una especie de recuerdo en el sentido de que cómo normalmente nos han contado esta historia, ya sea en nuestra tradición familiar, en la educación que hemos tenido aquí en el Perú o el extranjero, pero especialmente pensemos cómo nos han contado la historia de Dios en Jesús en nuestra América Latina. Y aquí vamos a tratar de hacer una interacción con esas imágenes que nos han proyectado acerca de lo que es Jesús, acerca de lo que es Dios en Jesucristo. Así que vamos a leer pensando en esto. Y la palabra del Señor dice, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro, de Rufo, que venía del campo a que se llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué le llevaría a cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Pongan atención en esa frase, el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, vas tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, enardeciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar.
el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Pongamos atención otra vez en la frase. El Cristo, el Mesías, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos, ver y creer. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí al otro lado, al oírlo, mirad, llama a Elías, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniendo en una caña le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Y vamos a ir recurriendo tal vez a otros pasajes más en relación a esto. Esta historia que tenemos aquí, justo la historia de la crucifixión y la muerte de Jesús, es nada menos que la historia de un rey crucificado. La historia de un rey crucificado es la imagen que nos proyecta estos pasajes, pero cuando nosotros nos vamos a la cruz como historia, y tú recuerdas esta parte de la historia, Jesús en la cruz, ahí muriendo, muerto en la cruz, crucificado, la pregunta que nos vamos a hacer hoy y vamos a tratar de ir a lo largo del libro tratando de responder, ¿quién es realmente este crucificado? ¿Quién es? ¿Alguna vez nosotros hemos hecho esa pregunta? ¿Quién es realmente el crucificado? ¿Quién es el que está ahí en la cruz? Y esta pregunta, créanme hermanos, debemos responderla constantemente. ¿Por qué? Porque muchas de las imágenes que nosotros tenemos acerca de un Cristo crucificado, acerca de un Dios mandando a su Hijo a morir en la cruz, son proyecciones de lo que hemos escuchado a lo largo de la historia y que muchas veces no se ajustan a lo que la Biblia realmente está queriendo dar como impresión. Entonces debemos regresar a las Escrituras. Entonces, ¿quién es realmente el crucificado? ¿Quién es? Y ustedes dirán, bueno, esta pregunta es muy sencilla. Efectivamente, si nosotros vamos al texto y hacemos solamente una evaluación literaria de actores, quién está actuando aquí y allá, fácilmente nos podemos dar cuenta de quién está en la cruz. Pero América Latina se ha hecho la pregunta, ¿quién es realmente Jesús para América Latina? ¿Quién es? Y detrás de esa pregunta está la idea exactamente quién es Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es? Mi profesor Nelson Morales escribió un pequeño artículo que se llama Las imágenes de Dios en América Latina. Y vamos a hacer un pequeño recorrido de estas imágenes, que no son imágenes que, diríamos, capitalizan todas lo que puede representar un grupo, pero voy a mencionar algunos énfasis y conforme voy mencionando, vayamos nosotros haciendo recuerdo. ¿Qué imagen proyectamos de Jesús en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras historias? Y yo creo que al final de esta revisión que vamos a hacer en la palabra de Dios, espero que al final podamos, regresando a las Escrituras, corregir algunas visiones que tenemos del Jesús crucificado que no necesariamente se ajusta a lo que la Biblia enseña. ¿Saben ustedes, en ese intento de leer la Biblia, entender la palabra de Dios y expresarla, es decir, proyectar lo que estamos aprendiendo, muchas veces hay cruces de emociones, de relaciones, de una interacción psicológica y social, pero créeme que a veces, al final, personalmente, a nivel personal, siempre vamos a tratar de dar una impresión, de dar una imagen de un Cristo
más o menos a mi modo. A veces nosotros vemos a un Jesús todopoderoso, a un Jesús empoderado, a un Jesús que minimiza a otros, a un Jesús, hoy en día hay imágenes acerca de Jesús, un Jesús muy complaciente, un Jesús que está intentando regresar a María constantemente. Y hay una visión acerca de lo que está ocurriendo en América Latina, del intento de regresar a Jesús para saber quién es, pero partiendo de María. Entonces, en estas imágenes, para ver un poco la dinámica, cómo se ha dado en nuestra historia, hay por lo menos 6 imágenes de Dios que ha estado por ahí. Una de ellas tiene que ver con, desde el inicio de la conquista, que tenemos una imagen de Dios desde el catolicismo romano tradicional. Es un Dios salvador y creador del mundo que básicamente juzga las obras de sus hijos. Es un Dios que no está muy satisfecho con la obra de su Hijo en la cruz, que no está del todo satisfecho y que necesita que los que se salvan o los que intentan salvarse hagan algunos actos meritorios. Si ustedes hacen un rastreo histórico, se van a dar cuenta que esta visión de Dios en América Latina es muy común, por lo menos en el imaginario de la gente, en las fiestas patronales, en la Semana Santa, una actividad religiosa muy simbólica en toda América Latina, y hay esa imagen de un Dios arriba, airado, enojado, con el ceño ahí enojado, con sus hijos que son pecadores y que necesitan ellos mostrar algunos actos de respuesta, de mérito, para que puedan alcanzar, diríamos, su bendición. Hay un Dios que empezó a forjarse en América Latina más o menos por ahí, por los años tal vez 1930, 40 en adelante, que es un Dios desde la teología de la liberación, conocido desde la teología de la liberación, y especialmente el propulsor de este pensamiento, nuestro compatriota Gutiérrez, un católico sacerdote, y él proyectó un Dios en Jesús que está muy interesado hacia los sufrimientos del pobre, del oprimido. Muy contextual. América Latina estaba viviendo en todo su mayor, diríamos, historia de tanta pobreza, y hay una proyección de un Dios que se orienta al oprimido, que Dios está preocupado por el pobre y que Jesús viene como un gran libertador para liberar a los oprimidos y darles en muchos contextos una voz política. Entonces, este Dios es un Dios que más o menos sesgado, es decir, que no se preocupa necesariamente por todos, sino especialmente por alguien, el pobre. Una respuesta a esta imagen de Dios viene de lo que se conoce la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que acumula mayormente a evangélicos protestantes, y ellos más proyectan a un Dios en Jesús que está interesado en la salvación integral del ser humano. Que no solamente está preocupado en la salvación de la persona, su alma, sino también está preocupado en otros aspectos de la vida del ser humano. Después tenemos otra proyección muy común en América Latina sobre quién es Dios, que tiene que ver con los evangélicos en forma general, diríamos los más tradicionales. Aunque persevera una imagen muy católica, es decir, un Dios enojado, airado, hay una figura más o menos de un Dios como un patrón, arbitrario y prepotente, casi a veces muy machista. Es un Dios preocupado por la salvación de las almas, pero no necesariamente por la salvación de su cuerpo y otros aspectos de la vida. Aunque últimamente está cambiando esa forma de pensar en América Latina en muchos evangélicos. De ahí tenemos otra imagen desde el neopentecostalismo, desde sus inicios hasta el día de hoy, que es la masa evangélica que mayor crece en América Latina. Y sin embargo, aquí cambia muchas cosas en cuanto a quién es Dios y quién es Jesús.
Y ellos más proyectan a un Dios que está preocupado en cambiar el curso de la vida de las personas. Es quien está dispuesto a revelarse por medio de su espíritu. La persona del Hijo es como que sí está presente, pero el Espíritu Santo ocupa un rol preponderante, protagónico, y está inmerso en la vida de las personas. Pero hay un sector del neopentecostalismo que presentan a un Dios que está subordinado al ser humano, especialmente de sus líderes, aquellos que gozan de una comunión especial con Dios. Son ellos quienes desatan bendiciones del cielo, quienes te prometen gran prosperidad, grandes bendiciones. Más o menos proyectan a un Dios como un banquero, que está muy dispuesto a darte mucho dinero. Hay mucho de esto en las redes sociales y en nuestro mundo. Un Dios banquero que está dispuesto a cumplir tus deseos. Y en esta perspectiva, Jesús no te va a permitir pasar necesidades. Jesús no te va a permitir ser pobre. Jesús quiere que seas rico. Esa es la proyección que hay, y ustedes pueden corroborar esta imagen que hay aquí. Hay otra imagen que está, diríamos, mostrándose cada vez más, y es lo que proviene de la conocida aquí en América Latina como la Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio en América Latina ha logrado un impacto mediático, pero a la vez, obviamente, a través básicamente de un impacto literario, porque están escribiendo un montón y esa literatura está muy accesible por las redes sociales. Pregunten nada más a los jóvenes que están conectados con las redes y van a encontrar muchísimo impacto de este movimiento conocido como Coalición por el Evangelio. Y sus máximos exponentes que encontramos ahí, como Carson, como Keller, como el pastor Núñez, que ustedes muy bien lo conocen. Pero sin embargo, si nosotros hacemos una pregunta, ¿qué imagen de Dios en Jesús están proyectando ellos? Y hay algo que entre líneas parecen que ellos nos están diciendo, algo así como: el Evangelio llegó más de 500 años a América Latina, y ellos están diciendo, no, parece que esta transmisión del Evangelio no ha sido un Evangelio muy, muy puro, muy verdadero, y que los únicos quienes han mantenido el legado de la pureza del Evangelio es el legado reformado. En otras palabras, es como si nos estuvieran diciendo, parece que Dios se ha equivocado, más de 500 años de presencia del Evangelio en América Latina, entonces Dios ahora está queriendo corregir el error. Miren, esto es lo que pasa en nuestra América Latina. Entonces otra vez la pregunta, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es ese Jesús? Ahora, de todas estas imágenes que les he mostrado, ¿con cuál de esas imágenes nos hemos identificado más? ¿Con cuál de esas imágenes concordamos más? Mira, es muy probable que estemos encasillados en 1, 2 o 3, por ahí, ¿no? O de repente no estamos en ninguna de ellas, no sé, es una nueva corriente, vamos a investigar eso. Pero, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es ese Dios que envió a Jesús a nuestro mundo, a nuestra América Latina, a nuestra iglesia, a nuestro Trujillo? Y cuando empezamos a preguntar más de quién es Jesús, el crucificado, para cada uno de nosotros, debemos nosotros seguir preguntándonos qué tipo de imagen de Cristo estamos proyectando en nuestra vida, en nuestro modo de conversar, en nuestro modo de socializar como iglesia y también con el resto de nuestra comunidad. ¿Cómo nosotros proyectamos a qué tipo de Jesús? ¿Saben? Cuando pensamos en esto, yo quiero animarles a que cuando nosotros intentamos estudiar a Jesús, intentamos conocer a Jesús, claro, tenemos que ir a las Escrituras, es obvio, ahí es nuestra fuente de autoridad y donde nosotros podemos saber quién es Jesús. Pero una manera, un consejo para leer los evangelios, especialmente los evangelios, es que cuando tú vas a buscar a quién es Jesús, no te limites solamente a los pequeños episodios, sino intenta leer toda la historia. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, a esta pregunta, ¿quién es Jesús? La primera cosa que responde el Evangelio de Marcos
es que el crucificado tiene una identidad y a la vez un acceso a esa identidad. Miren ustedes, por ejemplo, el pasaje, creo yo, el pasaje que es como en punto medio en todo el Evangelio de Marcos, donde fácilmente uno puede ver un antes y después, es lo que encontramos en Marcos capítulo 8, versículo 29. Vayan por favor a su Biblia, capítulo 8, versículo 29. ¿Se acuerdan de ese episodio, no? El asunto de quién es Jesús. Y ya les he dicho desde un inicio que hoy estamos hablando de la historia de un rey crucificado, pero ¿quién es realmente este crucificado? Y en Marcos capítulo 8, versículo 29, Jesús está preguntando, versículo 27, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Y Pedro, entre otras respuestas que encontramos ahí, responde el versículo 29. Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. En otras palabras. Pero para nosotros captar la fuerza de esta declaración en la mitad, casi la mitad del libro del Evangelio de Marcos, vamos a ir a 3 momentos, incluyendo esta mitad del capítulo 8, versículo 29. Primero, a cómo empieza el Evangelio. Mire, vayan a su Biblia, capítulo 1. Y no pierdan de vista el capítulo 8, ténganlo ahí. Capítulo 1, versículo 1, y vamos a dar lectura a este texto de la palabra del Señor. Y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mira, así empieza el Evangelio de Marcos. ¿Cómo empieza? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que está diciendo el escritor Marcos es de que su escrito es un evangelio, es una buena noticia. Es una buena noticia. Desde ya nos está diciendo que la identidad de Jesús tiene que ver con la buena noticia. Y aquí se menciona 2 cosas. Es Mesías y es Hijo de Dios. Así empieza el Evangelio, marcando este detalle importante y a la vez que va a marcar el sentido y propósito de todo su escrito. Es decir, si tú quieres saber de qué trata el Evangelio de Marcos, tienes que empezar por el versículo 1 pensando en esto. Este es el sentido que Marcos quiere dar a su Evangelio. Es un Evangelio de buena noticia que tiene que ver o trata de Jesús el Mesías y del Hijo de Dios. Es un Evangelio que se proyecta, o mejor dicho, se enfoca en la identidad de Jesús y en su misión. Es el Mesías prometido, es el ungido de Dios, pero a la vez es el Hijo de Dios. Mira, 2 palabras, 2 frases, que hay que recordar un poco la historia. Mesías es una expresión que normalmente está referido en el Antiguo Testamento a personas que iban a ser reyes. Entonces, cuando alguien iba a ser rey, lo ungían, ahí está el ungido. Jesús, lo que el escritor está diciendo acá, que este Jesús es un rey. Pero también la expresión Hijo de Dios, aunque puede evocar el sentido de divinidad, pero Hijo de Dios en el Antiguo Testamento está relacionado con los reyes, especialmente cuando se menciona a David, al rey David. Entonces, lo que está diciendo el evangelista es que este evangelio de Jesús es un rey. Es un rey porque es el ungido, es el Cristo, y porque a la vez es un hijo de Dios. Ambos títulos están diciendo o están enfocando, diríamos, a aires reales de un rey. Pero la visión de Marcos con respecto a este rey es un poco ilógico en la cosmovisión de la gente de la época. Y eso lo vamos a ver a continuación. Así empieza el Evangelio. Y de ahí tenemos el capítulo 8, versículo 27, que es el otro momento donde se menciona acerca de quién es Jesús, en las palabras de
de Pedro, tú eres el Cristo. Directamente, tú eres el Cristo, el Mesías. Pero esta declaración de que Jesús es el Mesías está dentro de un contexto de muchas dudas. Recuerden el milagro anterior a la confesión de Pedro. Un ciego es sanado a medias. Pero aquí está proyectando la idea que los discípulos no están entendiendo bien realmente quién es Jesús. Esta es una historia que invita a leer, mejor dicho, desde nosotros como lectores. Estamos leyendo una historia donde empieza el Evangelio diciendo quién es, pero los actores de la historia están confundidos. Ya, esa es más o menos la idea aquí. Y de ahí tenemos la otra mención, el capítulo 15, el texto que hemos leído al inicio, capítulo 15, versículo 33 en adelante, pero especialmente vayamos al versículo 39. Versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre, ¿qué dice? Es hijo de Dios. Miren, ahí tenemos todo el Evangelio de Marcos. Primer versículo, Jesús es el Hijo de Dios. En la mitad del Evangelio, en las palabras de Pedro, tú eres el Mesías, el Rey. Casi termina el Evangelio en la crucifixión. ¿Y quién es el que dice estas palabras? Es un centurión. Y lo que él dice es, este es el Hijo de Dios. Pero ¿quién es el Hijo de Dios según lo que hemos estado viendo? ¿Es un título cualquiera? No, es el título para el Jesús Rey. ¿Y qué dice en la cruz? ¿Cuál es la inscripción en la cruz? Este es el Rey de los judíos. Mira, lo que ocurre aquí, hermanos, y eso es tal vez una primera cosa que podemos resaltar en cuanto a la identidad de Jesús, es que Marcos nos presenta a Jesús como Rey, pero esta identidad de Rey, ustedes se dan cuenta en el Evangelio de Marcos, Jesús siempre está, cuando tenga la oportunidad, está diciéndole a sus discípulos, silencio, no digan más de mí, no digan más cosas de mí, como ocultándose. ¿Por qué? Porque Jesús está interesado en llevar a sus discípulos a la cruz, para que entiendan verdaderamente quién es este Mesías Rey, ese Rey crucificado. Es un Rey que tiene que morir. Y Marcos 10:45 lo va a decir de una manera muy clara. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Jesús es el Mesías crucificado. Si nosotros queremos conocer a Jesús, al Mesías, al Hijo de Dios, tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. Sin cruz no hay Mesías. Sin crucifixión no hay Hijo de Dios, en un sentido, como lo está presentando el evangelista. Si realmente queremos conocer al Hijo de Dios, a Jesús, tenemos que ir a la crucifixión. La crucifixión de Cristo es nuestro acceso a conocer la salvación. En otras palabras, Marcos está diciendo, cualquiera de ustedes que intenta leer mi evangelio, el evangelio de Marcos, no puedes empezar a leer sin la disposición de creer en este crucificado. Esto es, diríamos, rompe el esquema de la imaginación que nosotros tenemos sobre quién es Jesús. Si tú preguntas a la gente, ¿quién es ese Jesús crucificado? Fácilmente nos van a decir, Él es el Salvador. Pero la pregunta, ¿es tu Salvador?
El gran problema de nuestra cultura latinoamericana, con esta gran influencia que ha tenido del cristianismo de más de 500 años aquí, es que hemos terminado abrazando las historias de Jesús, incluyendo la crucifixión, como una linda historia. Nada más. Pero no es una historia que te está invitando a creer. Pero cuando tú lees con los ojos de la fe el Evangelio de Marcos, te está invitando a creer desde el primer versículo de este Evangelio. ¿Quién es Jesús entonces para ti? La cruz de Cristo es un acceso para conocer al Salvador. Desde el inicio el Evangelio invita al lector a confesar en fe a Cristo. Es un rey crucificado que salva. Porque ahí nosotros sabemos exactamente quién es la cruz de Cristo, la crucifixión. En palabras de este centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. La cruz es un punto controlador para saber quién realmente es Jesús. Sin la cruz y la resurrección no hay salvación. Entonces, este será el Cristo que conoce la gente de hoy. Hoy, como Domingo de Ramos, van a haber celebraciones y todo lo demás, pero ¿es realmente este Cristo que nosotros conocemos? ¿Es ese Cristo que te está invitando a deponer las armas y creer en Él como tu Salvador? Mira, toda la imagen es esta. Si nosotros hacemos un resumen de la identidad de Jesús, de este crucificado, de quién es, mira, desde el inicio, haciendo un repaso, desde el inicio te va a llevar a la cruz. Y la cruz es la manera como nosotros debemos conocer a este crucificado, a este rey crucificado, poniendo nuestra fe en Jesucristo. La siguiente cosa que quiero mencionar, y de ahí vamos a hacer algunos paralelos con algunos temas relacionados a nuestra realidad, es que, por un lado, nosotros podemos pensar y decir, bueno, ahora ya sabemos quién es este crucificado. ¿Quién es este crucificado? Pero el crucificado del Evangelio de Marcos, capítulo 15, a la vez nos provee también un modelo, no solamente de salvación, sino un modelo a seguir. Y este es el otro aspecto que encontramos en este Evangelio, el Evangelio de Marcos. No solamente tiene que ver con un asunto de salvación, sino también con un asunto de seguimiento. El gran problema de la Semana Santa como actividad espiritual y cultural en nuestro Perú es que la crucifixión por lo menos evoca dos imágenes que he visto aquí en nuestro contexto. Uno de ellos es la imagen de un Jesús, como que le vemos en la cruz, está crucificado, y hay gente que está llorando. Es decir, nos da pena este Jesús que está ahí, pobrecito, crucificado. Nos da mucho lamento de la desgracia que le ha pasado. Y hay mucha gente que llora por este Jesús cada Semana Santa. Pero la otra imagen que evoca normalmente es de lástima, es decir, pobre aquel que nadie lo tuvo para defender. Es decir, pobre este Jesús que está muriendo ahí y con tantas injusticias, mira cómo lo están tratando. Es una imagen más o menos de lástima. Es decir, por un lado decimos pobrecito Jesús, por otro lado decimos qué injusticia lo que están haciendo con él. Y estamos pensando, bueno, qué malos que fueron los que le crucificaron a Jesús. Y a veces esto es bien anecdótico cuando contamos las historias a nuestros hijos cuando son pequeños. Ellos quieren defender a este Jesús, ¿por qué lo están matando? ¿O por qué murió de ese modo, de esa manera? Entonces, cuando leemos el Evangelio, no es solamente una lectura del pasado. Y este es el otro problema cuando leemos el Evangelio de Marcos. Nos vamos nosotros a este evento de la crucifixión y solamente pensamos que es un asunto del pasado. Es una historia que ocurrió. Es una historia que nosotros lo recordamos, pero no es una historia que tenga que ver algo conmigo.
Por eso es que en Semana Santa, en nuestro país, en nuestra ciudad, hay mucha religiosidad, muchísima gente haciendo procesiones y todo lo demás. Pero después del resto del año, no hay nada más que solo esperar al siguiente año la celebración. ¿Por qué? Porque solamente leemos la historia de Jesús como una linda historia en el pasado, pero no tiene nada que ver conmigo. Ya les dije en un comienzo de que conocer la identidad de Jesús nos invita a involucrarnos con la vida de Jesús, es decir, con su salvación. Una vez que nosotros estamos ahí, entonces nadie que va a la cruz verdaderamente puede dejarlo de seguir. Miren, el gran problema cultural es que mucha gente sí se va a la cruz como un recuerdo, como la crucifixión como un recuerdo, pero no quieren seguirlo. Y Marcos va a corregir esta perspectiva diciendo que si nosotros nos vamos a ir a la cruz para saber quién es Jesús, no podemos dejar de seguirlo. Porque conocer al Salvador, a Jesucristo, esto tiene que replicarse en un seguimiento natural a Jesucristo. El Evangelio nos invita a responder en fe, pero a la vez nos invita a que tomemos acciones prácticas de seguimiento, como nosotros seguimos a Jesús. Y hay dos pasajes que quiero revisar a lo largo del Evangelio de Marcos para ilustrar este asunto de la crucifixión como un modelo para seguir. Los dos pasajes, uno de ellos está en Marcos capítulo 8, versículo 34, justo en el mismo pasaje donde tenemos la gran confesión de Pedro. Mira, la gran confesión de Pedro, tú eres el Cristo, y seguidamente Jesús en el versículo 31 va a decir, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús aquí está mostrando lo que va a ocurrir, el episodio que ya leímos, la crucifixión. Y seguidamente el acto de la sepultura y seguidamente la resurrección que estaremos viendo el siguiente domingo. La resurrección de Cristo. En ese contexto, versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otra vez aquí, hermanos. Si nosotros nos vamos a la cruz, no podemos salir sin tomar esa cruz. Ahora, no me estoy refiriendo aquí a usar un crucifijo, como comúnmente lo usamos, ¿no? Podemos poner un crucifijo. O tener una gran cruz en tu casa. O cargar la cruz. Hay un peruano que carga cada Semana Santa una cruz de una cantidad de peso. Hay que tener fortaleza para poder cargar una cruz pesada. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, y me siga. Entonces, la cruz de Cristo, la crucifixión como un hecho histórico, no solamente está mostrando, y te lo vamos a ver con un poquito más de detalle, la salvación en sí misma, sino también está funcionando como un modelo para seguir. Esto sí que sale de nuestra cosmovisión cristiana, cultural, peruana, trujillana. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a celebrar Semana Santa, pero sin ningún compromiso con Jesús. Pero la Biblia, por un lado, la Biblia, en este caso el episodio estamos hablando aquí, ni siquiera hay la idea de Semana Santa, ¿no? O sea, como práctica. Sencillamente, lo que está mostrando acá es de que Jesús les está diciendo que la cruz, su crucifixión, va a ser no solamente crucial para la salvación, sino también para modelar la vida de sus discípulos.
No podemos leer el episodio de la crucifixión y la muerte de Jesús solamente considerándolo como un acto de juicio y salvación, que son los dos énfasis que Marcos va a desarrollar en todo su evangelio, sino como un modelo de, primer lugar, de la actitud del corazón. Un acto de discipulado que involucra el hecho de servir a los demás. Es una actitud de corazón. Cuando Jesús está diciendo, si alguien quiere ser mi discípulo, niégase a sí mismo y lleva su cruz. Jesús está apelando que nosotros debemos tener una actitud que nace del fondo de nuestro corazón. Es decir, nuestro discipulado es un discipulado con actitud que proviene del corazón, el deseo firme de tomar decisiones de seguir a Jesús. Entonces, mira, ¿es esa una actitud que nosotros tomamos cuando venimos a la historia de la crucifixión de Jesús? ¿Es esa la historia de una actitud de corazón a tal punto como el apóstol Pablo le va a decir después en sus cartas? Para mí, el vivir es Cristo. No me propuse conocer otra cosa más, dice el apóstol Pablo, solamente a este crucificado. La vida del creyente, entonces, el seguidor de Cristo, el que está siguiendo a Cristo, está marcada por la cruz. Está totalmente marcada su vida por la cruz. Porque esta actitud del corazón es una actitud de valor que involucra el desprecio y la crueldad del mundo, que la gente no le importa de Dios, al que sus discípulos van a sufrir por seguir a Jesús. Miren, entonces nadie puede acercarse a Jesús como a la cruz. Estamos hablando de este episodio, de la cruz, la crucifixión. Nadie puede acercarse a la cruz solamente como un espectador. No hay lugar para ser espectadores. Hay lugar para ser protagonistas con la vida de Jesucristo. Entonces los creyentes, los que siguen a Jesús, llegan a ser protagonistas cuando empiezan a encarnar el modelo de vida de la cruz en su vida. Y como un modelo para mi propia moral cristiana. Si ustedes leen las cartas del Nuevo Testamento, todas las cartas del Nuevo Testamento, toda la vida del creyente está configurada por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Entonces, aquí a este punto debemos preguntarnos, ¿cuál es la imagen de Jesús que tú tienes? ¿Cuál es esa imagen que tú proyectas en tu vida? Proyectamos como iglesia. ¿Cuál es esa imagen? Si para la iglesia del siglo I, la crucifixión, la cruz, es la que marca no solamente su sentido de vida, su sentido de visión, sino también sus decisiones, lo que él hace. Por eso es que el apóstol Pablo, después en Colosenses y también en Efesios, va a hablar acerca del perdón, por ejemplo, una práctica del creyente, es decir, perdónense unos a otros, así como Cristo nos perdonó en la cruz. Saben, hermanos, cuando yo llego a este punto, de este tipo de lectura del Evangelio de Marcos, y yendo a la cruz, realmente yo mismo me pongo a reflexionar. ¿Qué tipo de Jesús, de Dios estoy proyectando? ¿Es un Dios enojado? Eso que está ahí enojado con todos aquellos que se portan mal, incluyéndome, a todos aquellos que se portan mal, y Dios está dispuesto a castigar. Y si tú no haces cosas buenas, entonces no estás conmigo. ¿Es ese tipo de Dios que nosotros proyectamos? Ese tipo de Dios sesgado, es decir, estamos prefiriendo a ciertas personas, a ciertas necesidades, o es un Jesús que abraza a todos con salvación, con arrepentimiento. El discipulado debe estar marcado en la vida del creyente por la cruz. Y este es un camino duro. No es fácil. Nada, para nada, hermanos. Seguir el camino de la cruz
de Cristo es un camino de sufrimiento, pero está expresado básicamente en el sentido de darse al otro. Como Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por otros. El sentido de servicio, y está dentro del contexto de esa pelea, creo que Víctor mencionó un poco en su prédica sobre ese tema, de esa pelea de esos discípulos de Jesús, hablando de quién va a ser el primero, quién va a tener el poder. Y Jesús va a decir, no, esto es lo contrario. En mi discipulado, las batallas de poder no tienen sentido, eso ocurre afuera. Aquí, la actitud que debe marcar nuestra vida como creyentes es de servir al resto. Pero ¿saben? No siempre es fácil. ¿Por qué? Porque nos gusta el poder. Nos gusta mandar. Nos gusta que el resto esté detrás de nosotros. Nos gusta que nos sigan. Y Jesús dice, ten una actitud de siervo. Entonces, seguir la cruz, el modelo de la cruz, no solamente debe marcar mi moral cristiana, sino toda, absolutamente toda mi vida. La cruz de Cristo es el modelo para mi actuar, es mi modelo para construir mi vida, es mi modelo para mirar la vida, es mi modelo para filtrar la vida. En mi accionar cristiano está basado en la teología de la cruz y en ese amor sustitutorio de Dios en Cristo como un acto primero, es decir, Dios mandando a su Hijo único a morir en la cruz. Mire esa secuencia, Dios actuando y mandando a su Hijo a morir en la cruz. Ese es el paradigma por el cual yo me voy a mover. Dios actúa primero y después yo, como cristiano, respondo naturalmente a este seguimiento a Jesús. Es el mismo patrón que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios libera a su pueblo, Dios libera a su pueblo de la esclavitud, los saca, los hace libres. Y Dios les da las leyes. Vivan ahora. La moral del Antiguo Testamento, la actitud de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento es una respuesta primero al actuar de Dios. Aquí vemos exactamente lo mismo. La cruz como un acto de seguimiento para el creyente, para que quiera seguir al discipulado, es una actitud de respuesta a lo que primero Dios ha hecho. Entonces, tú y yo no le hacemos ningún favor a Dios, sino sencillamente respondemos a lo que Dios ha hecho primero con nosotros. Entonces, seguir a Jesús es seguir el camino del sacrificio. Miren ustedes la cruz misma, un escenario difícil. Entonces, no podemos leer el evento de la crucifixión sin dejar de involucrarnos. No podemos leer este evento solamente como simples espectadores, como acabo de mencionar. No está apto para espectadores. No está apto solamente para aquellos que se paran delante de la cruz y observan a observar y hasta se pueden maravillar de la salvación que Cristo trajo en la cruz, pero sencillamente uno está mirando y dice, bueno, qué hermosa historia de salvación. No, el Evangelio de Marcos dice no. Ese es apenas el inicio para uno vivir la vida en Cristo, porque nosotros seguimos un discipulado de cruz en nosotros. El otro pasaje que marca, para redondear esta idea, es Marcos 10:45, cuando dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En este sentido, la actuación de Cristo en la cruz, la crucifixión, el evento que acabamos de leer, es un evento donde Dios da su vida, en este caso en Jesucristo, para rescatar a otros. Su muerte fue una muerte de sustitución, donde tomó el lugar de otros. Jesús tomó el lugar de otros. En este sentido no podemos imitarlo. O sea, la salvación en sí mismo, el sacrificio de Cristo, no podemos imitarlo porque este es único. Solo uno, como Jesús, puede morir en la cruz y tomar nuestro lugar. Pero, hermanos, este es el punto de partida para entender y comprender nuestra vida como creyentes. El acto puro y sencillo y sacrificado de Dios al entregar su Hijo en lugar de cada uno de nosotros. ¿Saben algo que yo hago constantemente cuando estoy aquí en la iglesia con mis hijos?
en la cena del Señor. Y una costumbre que tengo desde muy pequeñitos, desde que empezaron a aprender a hablar. Cuando yo recibo los símbolos de la cena del Señor, el pan y la copa, primero les he enseñado qué significa. Y cada domingo yo les pido que por favor me repitan lo que simboliza. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que mis hijos estén marcados por el Evangelio. Un Evangelio donde ellos no participan, no, lo hizo Jesús todo. Y nosotros recibimos de esa bendición. Y cada vez que estamos en la cena del Señor, cada uno de mis hijos me repite cada símbolo. ¿Qué significa? Para hacerlos pensar. Porque la cena del Señor es un lugar para meditar y reflexionar sobre esta cruz. Y queridos hermanos, este es un buen lugar para crecer en el Evangelio junto con la familia. No dejen a sus hijos fuera de la cena del Señor. Obviamente, prudencialmente, hay puntos. Mi Joshua, por ejemplo, él no le interesa nada de cena del Señor ni nada. No entiende nada todavía. Está haciendo otras cosas. Pero mis otros hijos más grandes, sí. Entonces, Marcos 10:45 es lo que nos marca acerca de este sufrimiento. Su muerte en la cruz es la de un rey que muere para salvar a otros. No se puede quedarse solamente con los hechos de Jesús. Es decir, Marcos está interesado en presentar todos los eventos de Jesús, milagros, hechos y todo lo demás, pero también está interesado en llevarnos a esta cruz de un rey muriendo en favor de su pueblo. Entonces, terminando, hermanos, este rey crucificado nos muestra, según el Evangelio de Marcos, quién es realmente este rey crucificado. Pero a la vez, la crucifixión es el modelo para seguir a Cristo, para que nosotros podamos saber qué hacer en nuestra vida. Entonces quiero terminar mencionando estas dos preguntas. ¿Qué te ha corregido este pasaje que hemos leído, en este caso todo el libro, sobre tu entendimiento de Dios y de Jesús? ¿Hay algo que debamos dejar de hacer a partir de este pasaje de la crucifixión? Tenemos el modelo de la crucifixión para nuestra vida. Es una invitación a involucrarnos. Así que, hermanos, como creyentes, por más que conocemos esta historia de la crucifixión, nunca va a dejar de ser relevante porque es una historia que te involucra, que me involucra todos los días de nuestra vida. ¿Quién es Jesús entonces? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, lo que Jesús realmente es, según el Evangelio de Marcos. Un rey crucificado en lugar de todos nosotros. Un rey que entregó su vida y que no podemos leer e ir a la cruz sin tomar una decisión. Y Señor, a partir de ello, la cruz de Cristo, la crucifixión, es nuestro modelo a seguir la vida cristiana. No podemos, Señor, solamente quedarnos con esta linda historia. Es el tiempo de actuar y vivir para ti. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo a morir en esa horrenda cruz en lugar de todos nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.